autoconocimiento, de eso se trata. Entonces no es un tema que ya se aborda y ya está, ¿no? Como a veces uno encuentra en algunos lugares algunas revistas. Vas allá al sótano de alguien y encuentras revistas, no sé, de computación, de los años fines de 80 o algo así, ¿no? O cualquier otra cosa. Mucho texto, mucha página, ¿no? Pero ya no tiene ninguna importancia a lo que se vive y cómo se vive y lo que es actual ahora, ¿no? Es lo que sucede con muchos de estos conocimientos desactualizados, ¿no? Con esos conocimientos que pues tenían su valor, tenían su importancia en algún momento, pero después ya no. Muchas cosas. Pero nuestro tema es un tema pues que tiene que ver con nosotros. ¿Mm? Con nosotros hoy, igual que mañana, igual que tuvo que ver con nosotros, en el pasado, ¿no? Entonces eso es el tema del autoconocimiento, ¿no? Y ese tema es muy, muy amplio. Pero aquí queremos ahora resumirlo, ¿no? Para entender una distinción que es muy importante. Y por eso vamos a hablar del autoconocimiento, de dos niveles de autoconocimiento. Eso es nuestro tema. Ahora, si decimos y hablamos del autoconocimiento, entonces eso es con el propósito de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es el propósito de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y ahí viene la gran pregunta, la eterna pregunta que ha acompañado a la humanidad, a todos los seres, ¿no? Siempre. Y eso es, ¿quién soy yo? La gran pregunta, ¿quién soy yo? ¿No? Tan sencilla pregunta, ¿no? Y tan sencillo que puede ser la respuesta. Por ejemplo, cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu se encontró con Srila Sanatana Goswami, él lo preguntó, ¿quién soy yo? Y la respuesta fue muy clara y muy directa. La respuesta fue, eres un eterno sirviente de Krishna, de Bhagavan, de Dios. Entonces eso es un tema, significa autoconocimiento en el sentido de que somos sirvientes de Dios. Un tema. Pero otro tema que es también muy real, que es también muy exigente, ¿no? Y esto es el tema pues previo a esto, previo a la realización de que somos Dios, de que somos sirvientes de Dios, o previo, ¿no? Previo a cualquier otro tipo de pensamiento sobre nuestra identidad, digamos, trascendental. Y eso tiene que ver con nosotros como seres humanos, cuando nacimos y cómo nacimos en este mundo. Significa todos los que estamos aquí. Hay un hecho que todos
compartimos. Una cosa que tenemos todo en común. Como veo aquí, muchas cosas no tenemos en común. Tenemos diferentes géneros aquí presentes, ¿no? Tenemos diferentes razas incluso presentes, tenemos diferentes nacionalidades aquí presentes, diferentes tamaños, ¿no? Algunos gorditos, otros más flaquitos, ¿no? Tenemos tantas cosas que nos distinguen, ¿no? Pero una cosa tenemos en común y eso es de que somos todos seres humanos. Y como seres humanos, el hecho de que estamos aquí, de que podemos hablarnos y vernos, aunque sea en la pantalla, significa de que hemos tomado nacimiento. Primera característica de la existencia es el nacimiento. Significa con el nacimiento, ¿no? Empieza a volverse interesante todo este asunto del autoconocimiento. Todos hemos nacido en diferentes partes, ¿no? Y la vida nos ha enseñado diferentes cosas. Hemos tomado caminos tantos variados, ¿no? Algunos hemos tenido, quizás se podría decir, más suerte, ¿no? Otros quizás no hemos tenido tanta suerte con algunas cosas, ¿no? Pero al fin de cuentas nos vamos a dar cuenta que, o nos vamos a entender que eso, que suerte o no suerte, ¿no? Que bueno o malo, que todo esto es muy, 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 muy relativo. ¿Por qué? Porque uno puede sentir, pues qué bueno que, ¿no? Nací en donde nací, que tengo este pasaporte, ¿no? ¿Por qué? Porque con este pasaporte puedo viajar a donde quiera, ¿no? Hay siempre el ranking de los pasaportes, mejores pasaportes, ¿no? Significa en donde puedes viajar a la mayoría de los países, ¿no? Los que han tenido que lidiar y luchar con las visas, ¿no? Pedir permisos y visas para entrar en ciertos países, ellos saben qué difícil es esto. A mí una vez me llamaron la policía en la embajada de Hungría porque yo quería hacer el proceso para la visa y ellos me decían, no, que tengo que ir a Viena, ¿no? Entonces yo traté pues de insistir que quizás es posible o algo así, ¿no? Y ya me llamaron la policía, ¿no? Entonces uno se experimenta ahí pues como toda la impotencia que hay allá, ¿no? De todo, ¿no? De resistir a la voluntad de alguien, ¿no? De protegerse de la voluntad de alguien, ¿no? Entonces a veces hay esto, ¿no? Tengo este pasaporte, ¿no? Creo que el japonés es el mejor o el suizo o algo así, ¿no? Que puedes viajar a cientos tantos y tantos países, ¿no? Y puedes tener un pasaporte que es muy bueno y puede ser que se te abren las puertas en todas partes, ¿no? Pero eso, lo que puede ser bueno, al mismo tiempo puede ser una cosa de muy mala suerte también. Como por ejemplo, en caso de Walter Eidlitz, algunos lo conocen, el autor famoso austríaco, quien escribió este maravilloso libro de India Misteriosa, quien fue a la India con todo el ánimo, con su pasaporte austríaco, pudo viajar, ¿no? Y llegó ahí y todo iba muy bien hasta que Inglaterra declaró la guerra a Austria y a Alemania. Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando pasó esto, él de repente se volvió
un enemigo y fue capturado y puesto en prisión, en un internado, en una cárcel, ¿no? Por ser ciudadano de un país que ahora Inglaterra declaró la guerra, ¿no? Entonces, y lo más increíble de esto es, ¿no?, de que él, aunque tenía pasaporte austríaco y supuestamente representaba un enemigo de Inglaterra, pero él era judío, ¿no? Significa a los que los austríacos incluso pues perseguían, ¿no? Entonces ahí, ¿qué era bueno o no era bueno, ¿no?, que tenga este pasaporte, ¿no? Pues por un lado fue bueno porque pudo viajar, por otro lado fue malo porque lo metieron en la cárcel, ¿no?, igual que al famoso Heinrich Harrer, ¿no? Algunos han visto la película 7 años en Tíbet, ¿no?, una película que salió hace como 25 años o algo así, ¿no?, con Brad Pitt. La historia de Heinrich Harrer, un alpinista austríaco que también fue para allá y que también le pasó lo mismo, lo metieron a la cárcel. De hecho, él nació, está aquí una montaña, de otro lado de esta montaña, aquí es donde él nació. Y él terminó en la cárcel también, y toda la historia ahí. Entonces, malo, terminar en la cárcel o no, muchos se murieron en esa cárcel, nunca más regresaron. Pero en caso, por ejemplo, de este Walter Eidlitz, él después en esta cárcel encontró al famoso Sadananda Swami, quien se volvió, ¿no?, su maestro espiritual y quien en este tiempo que pasaron el tiempo juntos en la cárcel, ¿no?, tuvieron tiempo para que él lo enseñe muchas cosas. Entonces fue auspicioso, fue inauspicioso y al fin de cuentas fue otra vez auspicioso incluso de estar en esta cárcel, ¿no? Porque, aunque materialmente fue muy inauspicioso pasar 4 años en la cárcel, ¿no?, pero igual en esta cárcel a él se le abrió. Cárcel significa no te puedes mover, no tienes libertad, tienes maltrato, tienes enfermedad, etc. No tienes tratamiento. Entonces todo inauspicioso, pero al mismo tiempo otra vez se volvió auspicioso. ¿Por qué? Porque él se conectó ahí con este conocimiento trascendental, este conocimiento divino. Entonces así es muy difícil de designar, ¿no?, qué es auspicioso y qué no es auspicioso, ¿no? Hay un hecho, ¿no?, y este hecho es de que nosotros todos en este mundo, ¿no?, estamos experimentando dificultades. Eso es un hecho. Como el primer hecho, ¿no?, es de que todos hemos tomado nacimiento, otro hecho es de que vamos a experimentar diferentes formas de sufrimientos, diferentes formas de desafíos. Así se describe esta vida en este mundo. Empieza todo con el nacimiento, Janma, nacimiento. Nacer en este mundo significa nacer en cualquier lugar, como sea, pero tener un cuerpo humano. ¿Y qué viene después? Pues este ser humano que nace como bebé va a crecer y va a pasar un cierto tiempo en este mundo. Y al fin de cuentas, una cosa que también es muy certera, muy cierta, esto es de que todos nos vamos a morir.
Significa vamos a nacer y nos vamos a morir. Ahora, este espacio de tiempo entre nacimiento y entre muerte, eso es lo que nosotros llamamos la vida. ¿No? O lo que llamamos la vida, ¿no?, humana. Y en este recorrido del nacimiento hasta la muerte, vamos a experimentar dos otras formas de sufrimiento que todos compartimos. Todos lo compartimos. Y eso es el hecho de que estamos envejeciendo y de que nos vamos a volver viejos, más o menos. Significa este sentir de que estamos envejeciendo. Y todos vamos a experimentar también enfermedad. He conocido muy pocas personas cuando he preguntado, pero no sé, quizás hoy hay alguien entre nosotros aquí afortunado para no ir preguntando mucho más allá, solo por preguntar si hay alguien que no ha experimentado el dolor del diente. No me recuerdo haber cuando preguntaba si había encontrado a alguien, pero seguro que hay personas que de verdad no tienen dientes impecables, ¿no? Pero es algo muy común, muchos lo han conocido en algún momento, ¿no? Pero si vamos poquito más allá, vamos a ver de que todos han experimentado cualquier otro tipo de enfermedad también. Significa, todos lo vamos a experimentar también esta enfermedad. Janma, Jara, Vyadhi, Mrityu. Los Vedas dicen, ¿no?, que eso son las designaciones características de esta vida en este cuerpo humano. Nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Eso todo lo tenemos en común. Característica básica de esta vida. No puede ser diferente. Los que estamos aquí hablando y pensando en el tema del autoconocimiento, todos vamos a tener esa experiencia. Y después de esto, pues sí, cada quien va a tener sus propias otras diferentes experiencias. Algunos nunca van en la vida a conocer qué es la pobreza, ¿no? Otros nunca van en la vida a conocer qué es la riqueza, ¿no? Unos nunca en la vida van a tener la experiencia qué significa tener incluso una familia, qué significa tener padre, qué significa tener madre. Así, a partir de ahí, las posibilidades a las diferentes experiencias son ilimitadas prácticamente. Entonces estamos aquí por nacimiento humano, significa hemos obtenido un cuerpo y con este cuerpo vamos a estar viviendo aquí un tiempo. Tenemos un cierto tiempo para pasar en este mundo. Ahora este tiempo es algo muy raro. Este tiempo, de acuerdo con las escrituras védicas, es la manifestación de Dios mismo. Y tiempo es místico. Y nosotros somos muy conectados con el tiempo. Toda nuestra vida también está hecha, ¿no?, de tiempo. Siempre nos fijamos, ¿no?, qué es la mañana, qué es la noche, ¿no?, qué día de la semana es,
qué mes del año es, en qué año estamos, ¿no? Siempre nos fijamos en eso. Significa, tiempo es un acompañante siempre con nosotros. Y ven, ¿no? Este tiempo tiene una característica muy específica. ¿Y qué es esta característica? El tiempo nos está dando todo. Significa, si miramos a la vida, ¿no? Cuando miramos a la vida, significa miramos hacia el futuro, significa en el futuro, todo lo que es nuestra vida, el tiempo nos va a regalar. Todo lo que va a haber en nuestra vida, como se dice, solo el tiempo nos está separando. Todo lo va a venir. Y las cosas buenas y las cosas malas. Significa, el tiempo nos va, a través del tiempo vamos a obtener nuestra experiencia, ¿no?, de la vida. Pero al mismo tiempo, este mismo tiempo del que estamos hablando y que nos va a regalar toda la experiencia de la vida, ¿no?, este mismo tiempo también nos está quitando la vida. El tiempo nos está regalando la vida. Todas las experiencias que vamos a tener en esta vida son un regalo de tiempo. Y este mismo tiempo también, con cada salida del sol, un día pasó y ya se perdió. Como dice el poeta Srila Bhaktivinoda Thakur. Con cada salida del sol, un día pasó y ya se perdió. Y él dice, ¿por qué no adoran desde hoy a este rey del corazón? Significa, él nos indica qué estamos haciendo con este tiempo. ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? Si solamente pensamos que el tiempo es lo que nos queda de la vida, o pensamos que el tiempo es la bendición de la vida, o si pensamos que el tiempo es la muerte que se nos está acercando, tantas diferentes perspectivas. Entonces, como tenemos estas dos perspectivas, de que el tiempo es algo a través de que nos estamos desarrollando, y al mismo tiempo el tiempo es algo lo que nos está acabando. Entonces tenemos que saber de que ahí está la clave de entender la importancia de dos formas, de dos niveles de autoconocimiento. Significa yo, el quien me estoy desarrollando a través del tiempo, en este tiempo entre muerte y nacimiento, y todos los diferentes aspectos de la vida humana. Eso es un tema. Eso es un tema que tenemos que tratar con este tema. Y otro tema es, ¿no?, ¿qué es esto aparte? ¿No? Significa, gran tema o gran pregunta es si nosotros quedamos condicionados con nuestra conciencia de pensar de que, ¿no?, la vida es solo esto lo que ocurre entre nacimiento y muerte. O en otras palabras, de que nuestra identidad es este cuerpo. O si tenemos la oportunidad también de conocer, ¿no?, la realidad que se manifiesta, ¿no?, desde el otro lado del efecto
del tiempo, y eso es el tiempo que nos quita la vida. Significa cuando se nos quita la vida, quedamos sin vida o hay una vida más allá de esta vida ordinaria que conocemos también como vida humana. Entonces, estos son esos dos temas. En otras palabras, también muy sencillo podemos decir vida material y vida espiritual. También. En otras palabras, podemos también decir vida temporal y vida eterna. También. Temporal significa la que el tiempo va a acabar, ¿no? Y eterna significa la que el tiempo va a liberar. Entonces, todo depende de nuestra perspectiva. Y todo depende de nuestra conciencia. Ahora conciencia, término conciencia, eso también es algo sobre lo que la gente habla y habla y habla y habla tanto, ¿no? Uno puede pasar toda la vida hablando de la conciencia, ¿no? Pero aquí hablamos de una manera muy pragmática, de una manera muy sobria sobre qué es la conciencia. Conciencia en este contexto es para nosotros el enfoque o la atención a uno o a los dos aspectos. Significa material, aspecto material de la vida o aspecto espiritual de la vida. Entonces sabemos, cuando nacemos en este mundo, como bebés, cuando vemos la primera vez la luz del día, ¿no? Somos unos seres muy vulnerables. Somos unos seres que ni siquiera pueden vivir solos. Significa que somos unos seres por completo dependientes del cuidado de la madre, en primer lugar, pero también del padre. Eso es nuestra situación. Totalmente indefensos. Único lo que sabemos es, ¿no?, llamar la atención a ciertas necesidades que vamos a empezar a sentir. Y la principal necesidad que nosotros vamos a empezar a sentir desde el comienzo de nuestra vida es esto. Significa el hambre. Vamos a necesitar para comer, vamos a gritar. Vamos a recibir a comer, vamos a quedar un tiempo. Después vamos otra vez a sentir hambre, vamos a gritar, ¿no?, y vamos a ser atendidos, ¿no? Significa, estamos por completo absortos en nuestras necesidades, o en particular en nuestra necesidad de comer. Significa lo que llamamos el hedonismo, esto, ser absorto en las necesidades de uno. El bebé es el más absorto. Significa todos los bebés, todos los seres humanos, desde que hemos nacido, ¿no?, significa somos seres muy absortos en esta experiencia o en esta conciencia hedonista, de que aquí se trata de mí. Entonces, tengo hambre, grito, ¿no? ¿No? O sea, ¿no? Recibo a comer y así empiezo a crecer, ¿no? Somos tan vulnerables, imagínense, ¿no?,
¿qué pasa cuando comemos? Pues lo que comemos, esto también baja por abajo. Y eso, lo que baja por abajo, si la madre no está ahí para limpiarnos, para ponernos en orden, nos estaríamos ahogando, acabando, enfermando. Entonces tenemos que recibir a comer, necesitamos que nos limpien. Después tienen que protegernos del frío, tienen que protegernos del calor, tienen que protegernos de todos los diferentes peligros. Así vamos creciendo nosotros, ¿no? Significa madre o los padres están todo el tiempo preocupados por nuestras necesidades, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que decir es meh, ¿no? Y automáticamente todos están saltando para satisfacer, ¿no?, todo lo que nosotros necesitamos. Y bueno, ahí vamos creciendo. Y como vamos creciendo, pues ahí vamos como enfrentándonos, ¿no?, con la vida. Estamos desarrollando la conciencia, ¿no? Estamos desarrollando estamos descubriendo las diferentes tapas, como se dice, ¿no?, de la identidad. Entonces son todas diferentes etapas en donde nos estamos desarrollando. Si uno ve a las sociedades tradicionales, significa a las tradiciones, sea donde sea tradiciones indígenas o tradiciones religiosas como la védica, ¿no?, en un sentido dármico, ¿no?, hay siempre esto de las etapas, en donde uno, a través de rituales, ¿no?, y a través de diferentes formas de procedimientos por parte de los padres que tienen la función de hacernos consciente de que cierta etapa terminó. Ahora está entrando otra etapa en la vida. Significa, desde esta experiencia de ser seres en donde todo el mundo turna alrededor de nosotros y vea cómo satisfacer nuestras necesidades, ¿no?, en algún momento toca salir de esto. Significa, uno tiene que empezar a notar o ser consciente, ¿no?, de que no todo el mundo existe para satisfacerlo a uno. Una cosa que desafortunadamente, ¿no?, muchos nunca salen de esto. ¿No? Muchos nunca salen de esto. Muchos quedan, ¿no?, ya están en la edad muy avanzada, ¿no?, pero todavía piensan de que, ¿no?, todo y todos existen solo para satisfacerlos a ellos, ¿no? Significa yo, mí y mío, ¿no? En esta conciencia andan. Significa, eso es un condicionamiento en el cual el ser viviente, el ser humano, puede quedar captado, ¿no? Y claro, sus apetitos van a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Va a ir, ¿no?, conociendo más y más de la vida, ¿no? La comida es desde el comienzo, ¿no? Pero después, como va a ir creciendo, va a ir descubriendo los otros sentidos, ¿no?, va a ir descubriendo su propio cuerpo, ¿no?, va a ir descubriendo, ¿no?, un otro aspecto de la vida que a partir de cierta edad va a ser muy determinante para toda la vida, y eso es la sexualidad, ¿no? Ahí se empieza a complicar todo mucho más, ¿no? Y así va a ir conociendo, incluso no solo en base de funciones biológicas, ¿no?,
va a también ir conociéndose a sí mismo en base a funciones, ¿no?, emocionales, en base a sus necesidades afectivas, ¿no?, en base a la complejidad de qué son las relaciones con los demás, ¿no? Entonces, de la misma manera como uno va a tener que darse cuenta de que uno no es el centro y de que no todo y todos existen para uno, para satisfacer las necesidades de uno, los impulsos de disfrute de uno, ¿no?, uno también tiene que volverse consciente de que los otros existen, ¿no?, de que los otros existen, y no solo esto, de que los otros también tienen sus necesidades y de que en la vida se trata de que, ¿no?, pues para muchos en la vida se trata pues de que estamos peleando cada quien por sus necesidades. Eso se llama guerra. Y otro de lo que se trata, ¿no?, pues podría ser de que reconocemos de que todos tienen sus necesidades y de ver cómo hacer, cómo colaborar, cómo comportarnos de tal manera para que todos vayan reconociendo sus necesidades. Pero esos son todo saltos de conciencia en los que uno puede entrar o lo que uno no puede entrar. Significa en donde uno empieza a distinguirse a sí mismo de los demás. En donde uno empieza a volverse consciente de la relación que uno tiene con los demás. Es una capacidad. Es algo lo que uno necesita también ayuda de desarrollarse de tal manera para volverse un ser humano funcional o sano. Es en cierta etapa en donde hay ciertas tareas, ¿no? Por ejemplo, hasta cierta etapa los niños, cuando ya empiezan a distinguir, cuando los estamos enseñando, ¿no?, primero, ¿qué los vamos a ir enseñando? ¿No? Eso lo han visto con los bebés, ¿no? Con los bebés no hay que enseñarle cosas tan complejas, ¿no? No hay que dar el control remoto y mostrarle dónde se prende el televisor y dónde se apaga, no. Primero lo que vamos a ir enseñando a los bebés es, ¿no?, dónde está tu nariz. Entonces va a decir así, ¿no? Y cuando dice esto, entonces todo va a decir. Después van a decir, ¿y dónde está tu oído? Entonces va a decir así. Dice, no, oído. ¿No? Oído, no. Ya después va a aprender dónde está el oído, dónde está esto, dónde está otro, ¿no? Así que va a ir conociéndose a sí mismo su cuerpo de esta manera, ¿no? Después, mamá, papá lo va a entender, ¿no? Y después, ¿dónde está el tío Gabriel? No, eso es el tío Juan. Tío Juan, ¿no? Todavía no los distingue bien, pero con el tiempo los va a ir distinguiendo, ¿no? Más y más fácil, ¿no? Y así va a ir conociendo, ¿no?, su cuerpo, los demás, ¿no? Pero va a seguir siendo como el centro del mundo, el centro del universo, ¿no? Y los padres, obvio que pueden hacer mucho daño a los niños si no son capaces en algún momento de manera adecuada de acompañarlos en esta etapa importante de, pues, hacer el paso a, ¿no?, otra etapa de desarrollo. Entonces, una etapa de desarrollo muy importante es, ¿no?, eso en donde el ser que está creciendo es capaz de ver a los demás y de ponerse en lugar de los demás. Y eso pasa en cierta edad, ¿no?,
temprana edad. Como por ejemplo, a veces preguntan a los niños, ¿no? ¿Qué color es esto? Entonces va a decir, eso es blanco, ¿no? Y le van a preguntar, ¿qué color es esto? Ya aprendió los colores también, ¿no? Va a decir, oh, eso es negro. Y después lo van a preguntar, ¿y qué color veo yo? Entonces hasta cierta etapa va a estar diciendo blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede poner aquí y no puede responder a esto, ¿qué color veo yo? Pero en cierta etapa ya uno puede decir, bueno, ¿qué color veo yo? Puede ponerse en la posición de los demás, por lo menos en el sentido de observar el mundo, ¿no? Después sabemos esto que muchas veces decimos, ¿no? Con los problemas de ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Hay un dicho de ponerse en los zapatos de los demás. Pero ya no se, ahí no se trata de negro y blanco, qué veo yo y qué ves tú, sino ahí se trata de diferentes cosas, ¿no? Imagínate, ponerse en los zapatos de una madre soltera, ¿no? Que tiene problemas en el trabajo, ¿no? Y el hijo se metió a la droga y qué sé yo. ¿No? Y después viene el padre que los abandonó a los dos, ¿no? Y viene a quejarse porque el hijo en la escuela trae malos resultados o algo así, ¿no? Si yo estoy mandando todos los meses, ¿no? Tantos y tantos pesos para que, ¿no? Todo funcione bien. ¿No? Ilimitadas posibilidades en este mundo de vivir sufrimientos y locuras extremas, ¿no? ¿Por qué? Por la incapacidad de las personas de entender cómo funciona la vida, ¿no? Y eso empieza pues de conocerse a sí mismo, ¿no? Su cuerpo, después de conocer, ¿no? A los demás, de ser consciente de la relación que uno tiene con los demás, ¿no? Después de ser capaz de ponerse en el lugar de los demás, ¿no? De separar su identidad de los demás, pero al mismo tiempo también de formar su identidad propia en relación con los demás, ¿no? De formar su yo, pero de ser consciente también de nosotros, qué significa esto, ¿no? Y ahí ya viene todo un otro rollo que hoy en el día, pues en el mundo en donde vivimos, ¿no? Eso es tan, tan complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque un yo creciendo, alguien formando su identidad en un entorno disfuncional, ¿no? De personas disfuncionales, ¿no? Entonces no se puede manifestar un ser sano, ¿no? Imposible. Si uno lee en el Srimad Bhagavatam, por ejemplo, el nacimiento de Parikshita Maharaj, ahí se dice cómo él creció en un entorno familiar, ¿no? Y no solo un entorno familiar que fue funcional, sino también un entorno familiar que fue, ¿no? Consciente de Krishna, ¿no? Y cómo su personalidad desarrolló, ¿no? De una manera muy favorable, ¿no? Pero eso es, no nacemos, entonces este entorno, ¿qué hace este entorno, ¿no? Entorno de personas disfuncionales, de familias disfuncionales, de sociedades disfuncionales, pues todo de alguna manera u otra, ¿no? Si no por alguna gracia especial, ¿no? Nos vamos a volver bastante disfuncionales. Trastornos, diferentes formas de trastornos, ¿no? Narcisismo, de forma muy particular, ¿no? Un trastorno de personalidad, ¿no? Todo va vinculado, ¿no? De no salir de esta conciencia del bebé, ¿no? Después al trastorno de cómo uno percibe a sí mismo, enamoramiento de sí mismo, ¿no?
el egoísmo, o lo que nosotros decimos ser ensimismado. Alguien ensimismado, ¿cómo va a percibir el mundo? ¿Qué va a percibir del mundo? ¿No? Si está ensimismado. ¿No? Entonces sí, eso es toda una cosa, todo un gran desafío, ¿no? Que cada quien pues va a vivir de cierta manera de acuerdo con lo que nosotros llamamos el karma. ¿No? Significa los actos acumulados de las vidas pasadas. ¿No? Pero, sea lo que sea, ¿no? Ahora tenemos el mundo disfuncional. En algunos momentos algunas comunidades o todavía se han mantenido de una manera más funcional, ¿no? Pero sea lo que sea, ¿no? Nacimiento, muerte, ¿no? Y tenemos que pasar la vida, tenemos que hacernos la vida. Significa, ¿no? Eso significa, pues, ¿de qué vamos a vivir? Significa, ¿qué vamos a trabajar? Todo esto. Para trabajar, ¿qué vamos a aprender para poder trabajar? Entonces, todos tenemos que pasar estas preguntas, tenemos que repasarlas, tenemos que resolverlas. Gran cosa para los niños, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres ser? ¿No? Y algunos lo saben desde chiquito, ¿no? Y en algunos es evidente desde chiquito. ¿No? Por ejemplo, hay niños que son artistas, ¿no? Se sabe, dice el Mozart, que a las 4 ya mostró su genialidad, ¿no? Al recordar toda la obra y después escribirla, ¿no? Era evidente, ¿no? Así como los genios a veces son evidentes, ¿no? Desde los chiquitos, incluso a veces escriben poesía muy jóvenes, ¿no? A veces también los vagos también son muy evidentes desde chiquito, ¿no? Hay de todo, caracteres, ¿no? Pero bueno, eso es el recorrido que tenemos que pasar, ¿no? Significa con el apoyo de quién, ¿no? Pues ojalá con el apoyo de bienquerientes. De bienquerientes, pues ojalá de los familiares, bienquerientes, ojalá de los maestros que nos van a llevar en la vida, ¿no? Pero esas influencias nos van a formar, ¿no? Y la familia, ¿no? Y la sociedad, ¿no? Sociedad significa la sociedad organizada, un sistema educativo, ¿no? En algunos casos, ¿no? La calle nos va a formar también, ¿no? Las amistades nos van a formar, ¿no? Entonces así nos vamos a ir desarrollando, ¿no? Y es todo un gran asunto, ¿no? ¿Quién soy yo en este mundo? ¿No? ¿Quién soy yo en este mundo? Gran asunto. ¿Quién vas a ser? Yo creo que muchos, no sé, muchos de nosotros hemos tenido pues esas ideas como muy comunes también en algún momento, ¿no? Como esas cosas como muy básicas, ¿no? De querer ser policía, ¿no? Eso es algo lo que llamaba a veces ¿no? la atención a unos. ¿Por qué? Porque nos movemos en la sociedad y todos son iguales, pero la policía es diferente. Llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene uniforme, ¿no? ¿No? O los médicos, ¿no? Con su mantel blanco, ¿no? O algo así que nos llama la atención, ¿no? Yo siempre decía que voy a ser piloto. No sé por qué, pero ahí me decía eso, que voy a ser piloto. Muchos niños dicen que tienen eso, ¿no? Bueno, no logré ser piloto, pero logré viajar mucho en avión. Pero bueno, ahí no pasó nada con el piloto. Aunque justo antes de hecho irme a vivir al templo cuando ya era
la gran pregunta, pues, ¿qué va a pasar con mi vida? Porque ya los estudios abandonados, que intentado, que no funciona esto, que otro, ¿no? Entonces era la idea, pues quizás sacar este deseo de niño de ser piloto, ¿no? Y mis padres estaban incluso dispuestos de financiar esto, ¿no? Pero después ya no cumplía yo las necesidades para eso, porque sí se necesitaba educación cierta previa y cierto como perfil de salud, etcétera, ¿no? Era como algo de ahí que uno no aplicaba para esto, ¿no? Después me fui al templo, eso fue justo antes de ir al templo. Pero ahí cada quien pues tiene lo suyo, ¿no? Tiene que resolverlo, ¿no? Un gran tema para todos, ¿no? Y toda esta temática de lo que estamos hablando, y eso es muy importante, ¿no? Esto no lo podemos borrar, ¿no? Al responder la pregunta, como decimos en el comienzo, con la pregunta de Sanatana Goswami y la respuesta de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Qué a mí? ¿Quién soy yo? Jivara Swarupa hoy, Krishnera Nityadas. La eterna identidad, la identidad del alma, de tu identidad interna, real, es de ser eterno sirviente de Dios. Con esta respuesta, ¿no? Y la apertura de alguien en algún momento de su vida a seguir desarrollando, eso está bien. Pero eso no puede borrar, ¿no? Anular, como se dice, ¿no? Hacer sin importancia todo este otro proceso que todos tenemos que vivir, ¿no? Desafortunadamente, por inmadurez espiritual y por inmadurez también general, ¿no? Muchos han presentado esta ciencia o este proceso espiritual de tal manera, ¿no? De que han tratado de aniquilar todo este proceso, de no atenderlo de manera adecuada. Lo que en fin de cuentas pues genera mucha dificultad. Entonces esta formación, por decirlo así, de nuestro ego falso, aunque suena raro, pero es ego falso, ¿no? De ser piloto, de ser, ¿no? Militar, de ser doctor, de ser mecánico, de ser lo que sea en este mundo, de identificarse con un cierto país en donde uno vive, ¿no? De identificarse, ¿no? Con la familia, de ser consciente qué es lo que uno recibe y de ser consciente también qué implicaciones y qué deberes esto trae para uno, ¿no? Si uno no está equilibrado en todas esas consideraciones, ¿no? Uno se vuelve totalmente disfuncional. Y disfuncional significa uno, ¿no? Se vuelve adármico. Y eso significa uno está generando, ¿no? Mal karma. Uno está generando, ¿no? Efectos raros, efectos de sufrimiento, de más enredo, ¿no? Pero claro, se puede justificar que no, yo soy devoto de Krishna o algo así, porque yo sigo mi identidad eterna, ¿no? Y a veces eso se vuelve tan extremo, ¿no? Una vez yo me encontré con alguien y pues como no nos conocíamos, entonces eso fue en Medellín, en el templo. Entonces uno quiere establecer como pues una conversación, ¿no? De dónde vienes, ¿no? Etcétera, ¿no? Como, ¿no?
Entonces yo le pregunté cuándo era americano, quien vivía en la India, yo le pregunté cuándo llegó a Colombia, ¿no? Y su respuesta fue que el tiempo es relativo y me dio toda una disertación qué tan relativo es el tiempo, ¿no? ¿Eh? Y lo que yo quería saber, pues, cuánto tiempo es, si llegó hace una semana o 2 semanas o 3 días o algo así, ¿no? ¿Mm? Pero ya uno está como muy, ¿no? Entonces una persona que está como volando ahí, ¿no? También hemos escuchado también, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿No? Es una pregunta normal, pues, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Significa, pues, cuánto tiempo ha pasado en estas unidades de tiempo que conocemos como años, ¿no? Desde tu nacimiento hasta el momento presente, ¿no? Pero te dan cualquier, no, yo soy eterno, ¿no? Yo soy eterno. ¿No? No tengo años, ¿no? Y así, ¿no? Muchas cosas que uno puede considerar que son tan normales, a veces hemos visto practicantes, así llamados practicantes espiritualistas, que dan unas respuestas que uno ya empieza a dudar de su cordura en la cabeza. Como hasta les da pena hablar o no sé qué, ¿no? ¿Qué decir cuando llegas a preguntar la nacionalidad que tienen, ¿no? ¿No? Soy Brajavasi, ¿no? Esa es mi nacionalidad. No, yo quise preguntar qué pasaporte estás cargando, ¿no? Porque si estás queriendo llegar a tal y tal lugar, quizás necesitas visa, ¿no? Porque quiero ir a tal y tal templo, visitar, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Que eso se vuelve una locura completa. Por esto en el Sri Upanishad, muy importante. En el Sri Upanishad se dice quién está enfocado solo en lo material, quién está desarrollando conocimiento sobre lo que es mundano, dice, él se encuentra en ignorancia, quien desconsidera lo espiritual. Pero después dice, pero aquellos quienes solo se enfocan en lo espiritual, dice, ellos cultivan una forma de ignorancia más profunda. Ignorancia más profunda significa la ignorancia que lleva a uno a la locura. Locura significa en donde uno se desconecta, ¿no? de todos los aspectos de la vida real, de una manera forzosa. Aquí no estamos hablando de, ¿no? un estado de conciencia que nosotros hemos escuchado que se llama avadut. Avadut quiere decir que están totalmente, ¿no? desconectados de todas las consideraciones, ¿no? materiales. Rishabdev en el Srimad Bhagavatam, ¿no? se menciona que entró en un estado profundo de absorción trascendental, a tal grado de que se volvió totalmente indiferente con todas las otras circunstancias externas. Pero, ¿quién es él? ¿No? ¿Y quiénes son los otros casos de que hemos escuchado? ¿Y qué evolución de la conciencia han tenido a través de cuántas vidas? ¿No? Entonces solamente negar y no querer ser materiales o no querer ser consciente o desarrollarnos de una manera sana y adecuada en aspectos materiales, eso no nos hace cualificados de ninguna manera espirituales.
Entonces, muy importante. Y ahora, pues eso es como un tema que está por todos lados. No sé, como que es un tema de verdad por todos lados. Todos están considerando eso, pero quiero ser espiritual, pero no quiero dejar de ser material, ¿no? Y más en las comunidades de los devotos y en diferentes partes, de hecho, ¿no? En diferentes partes también se están manifestando también los efectos, incluso comunidades espirituales se están manifestando mucho estos efectos de esa negación o represión, ¿no? De esta otra parte que es la vida en este mundo, una vida real, ¿no? Y eso se está manifestando de diferentes maneras, ¿no? Explotación laboral, ¿no? Abuso sexual, ¿no? Diferentes otras formas, ¿no? De abuso, ¿no? Todo muy, muy delicado, si no se ven las cosas desde un fondo muy, muy sobrio y real, ¿no? Imagínense si nosotros en nuestro desarrollo, como lo llamamos, desarrollamos ciertos tipos de fallas de personalidad, distorsiones de personalidad, o como se dice, ¿no? Como ser narcisistas, ¿no? Y ahora, ¿no? Con esta mentalidad entramos, ¿no? Y nos volvemos espiritualistas, ¿no? Imagínense, ¿no? Y después imagínense quizás por una gran capacidad intelectual y posibilidad de adquirir mucho conocimiento, ¿no? Empezamos a recibir incluso más atención y más adoración, ¿no? En función de este desequilibrio, ¿no? Mental, ¿no? Entonces eso se vuelven combinaciones muy, muy, muy peligrosas, ¿no? Que al fin de cuentas no terminan siendo sufrimiento, gran sufrimiento, ¿no? Gran sufrimiento material y gran desilusión y gran confusión espiritual y todo, ¿no? Significa si no, uno no está bien encaminado en lo que es este desarrollo, ¿no? Una vez yo me recuerdo, y eso es como algo pues donde nosotros pues, tenemos que ver de una manera también crítica, e incluso con nuestra propia tradición espiritual en la que estábamos caminando, ¿no? Es muy importante ese ejercicio de ver las cosas de manera crítica también, ¿no? Porque en general cuando decimos, bueno, eso es tradición espiritual, aquí todo funciona como debe ser, eso es ya la perfección, ¿no? Entonces empezamos a pensar de que todos los que caminan en este camino ya han alcanzado la perfección. Entonces después vienen las decepciones más grandes, ¿no? Yo me recuerdo una vez, ¿no? Yo le comenté a la autoridad espiritual que yo y varios de nosotros, incluso presentes aquí, hemos seguido en un momento, ¿no? Le di una observación de que sería bueno quizás que este devoto, incluso el devoto se encuentra entre nosotros hoy aquí, ¿no? Que sería bueno, ¿no? Quizás, ¿no? Darle la oportunidad porque ya habla bien inglés, pero quizás arreglarlo algo con el servicio para que esté en tal y tal lugar en donde puede también, ¿no? Aprender inglés, como perfeccionarlo, ¿no? Entonces la respuesta que recibí fue algo lo que a mí me sonó mucho, ¿no? Y que fue también parte de un proceso interno mío de ver las cosas un poco diferente, ¿no? La respuesta fue, ¿qué me importa el inglés de él? ¿No? Pero yo lo vi, pues sí, alguien está en el camino, está viviendo, ¿no? Aunque vive este proceso espiritual, pero tiene que adquirir también, pues, habilidades, y inglés es una habilidad, ¿no? Muy
muy real, muy necesaria, ¿no? Hoy en el día. Entonces eso a mí me llamó la atención, ¿no? En donde sí, yo me di cuenta pues de que sí, este proceso tiene necesidades, ¿no? Las personas en este proceso, aunque sea un proceso espiritual, pues también tienen necesidades y esas necesidades no hay que ser ciego con esas necesidades, ¿no? Y aunque sí, ¿no? Hemos escuchado eso muchas veces, ¿no? Que las universidades son mataderos del alma, ¿no? Aunque sí, porque uno puede estar aprendiendo ahí cualquier cosa que de verdad no solo que no ayuda a uno de reconocerse a sí mismo como alma, como ser espiritual, sino más bien lo tapa, ¿no? Pero esto no cambia la necesidad de que incluso aquellos en el camino espiritual pues también tienen que desarrollarse y tienen que ubicarse en este mundo de manera adecuada. Entonces eso sí es un gran reto. Eso sí es un gran reto. Este reto está frente a nosotros, ¿no? Y si nosotros estamos hablando, ¿no?, en esta tradición predominantemente, ¿no?, de desarrollo espiritual, pero pues tenemos que ser muy cuidadosos de que esta manera como hablamos y cómo nos proyectamos no nos hacen, ¿no?, ser indiferentes con todos los otros aspectos, ¿no? Porque si no atendemos todo eso, pues por experiencia práctica que hemos visto, ¿no?, entonces ambos aspectos de la vida quedan afectadas, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Eso es un tema ahora entrando al nivel de las escrituras e instrucciones muy, muy, muy complejo. Porque uno puede ir dando vueltas de un lado y de otro lado, ¿no? Y sí, lo que yo digo ahora y la manera como lo digo es válido, ¿no? Pero también es válido, ¿no?, de entender de que lo temporal es lo temporal y de que lo eterno es lo eterno. Por esto en el Srimad Bhagavatam se dice, incluso si alguien, ¿no?, no o llega a caerse, si alguien llega a experimentar dificultades por falta de desarrollo en este campo humano, mientras estaba en el camino de desarrollo espiritual, significa nada es perdido. Mientras si alguien se desarrolla de la mejor manera, se vuelve el más exitoso ser humano en todos los diferentes aspectos posibles, y no lo digo en aspectos pues burdo materialista. Exitoso significa no ser rico, poder viajar donde quieres, cuando quieres, hacer lo que quieres, etcétera, ¿no? No en términos esos, incluso en términos de cualidades humanas, ¿no? Significa ser bondadoso, ¿no?, de gran conocimiento, sabiduría, ser generoso, ser etcétera, ¿no? Incluso esto, si uno llega a desarrollar de manera perfecta, dice, si uno no atiende al desarrollo espiritual, dice, nada es logrado. ¿Por qué? Porque todo lo que uno ha adquirido, uno lo va a perder. Ciertas cosas las vamos a perder en esta vida. Las riquezas, por ejemplo, toda la adquisición material en un sentido burdo, tocable, medible, eso lo vamos a tener que dejar. De cualidades humanas más profundas, ¿no?, de actos piadosos, eso los vamos a poder llevar. Pero material burdo, no se puede llevar nada. Hay una historia muy buena
que había un rey, ¿no? Y este rey era piadoso, pero este rey también era muy apegado a sus cosas, a su poder, ¿no? ¿Cómo se llama? Joyas, a sus riquezas, lo que tenía, ¿no? Entonces un sabio, al conocer al rey y ver algo de que dentro de él hay una inclinación, ¿no?, a la piedad, hay una inclinación a la religión, hay una inclinación hacia la espiritualidad, pero viéndolo tan apegado, entonces se fue y dijo que le va a dar enseñanzas. Y le dijo al rey: rey, veo una cosa va a pasar, una cosa muy inauspiciosa. ¿Qué va a pasar? Te vas a morir. Claro, no todos digieren fácil ese mensaje, más cuando viene de un sabio, ¿no? La cultura védica tienen fe en los sabios. ¿Por qué? Porque los sabios se dicen que son trikalagya. Trikalagya quiere decir que conocen el, ¿no?, pasado, presente y el futuro. Pero le dijo el sabio: pero hay una cosa buena, dice, por haber sido, ¿no?, piadoso, te vas a ir al cielo. Significa te vas a morir aquí, bueno, pero vas a ir al cielo. Entonces, pues lo que parecía ser malo, dice: uy, qué bueno, ¿no? Voy al cielo. Dice: pero hay un otro problema. Dice que en el cielo hay mosquitos. Entonces otra vez dice: uy, ¿no? Qué malo morirme. Uy, pero qué bueno ir al cielo, ¿no? Uy, pero qué malo que hay mosquitos en el cielo, ¿no? La dualidad, ¿no?, de la mente, ¿no? Dice: pero hay una cosa buena. Dice que en el cielo, ahí, aunque hay mosquitos, vas a tener un mosquitero. Dice: ay, qué bueno, ¿no? Entonces no está malo, está bueno. Pero dice: sí, pero dice, hay un otro problema, que el mosquitero tiene un huequito que se rompió. Entonces dice: uy, y por ahí puede entrar un mosquito, porque él tenía fobia de los mosquitos. Entonces, ay, dice, pero ¿cómo lo hago, no? Entonces dice el rey: pero bueno, yo voy a, ¿cómo dice?, coser, voy a tapar el huequito. Entonces dice el sabio: sí, pero hay un problema. En el cielo no hay agujas para coser. Entonces otra vez quedó en plano. Entonces dice el sabio: única manera lo que puedes hacer es llevarte una aguja de acá. Entonces él quedó pensando y dice: pero bueno, pero ¿cómo hago esto? Entonces el sabio dice: bueno, eso tienes que resolverlo tú. Y se fue. Entonces ahí el rey quedó pensando, ¿no? Y quedó con la enseñanza y entendió la enseñanza. Ahora tiene castillos, ¿no? No uno, varios castillos, uno para el invierno, otro para el verano y otro para entre temporadas. Ahora tiene todo lo que tiene, ¿no? Y joyerías y esto y otro y todo, ¿no? Pero ya cuando es, ¿no?, el momento de la muerte, ¿no?, ni siquiera una aguja se puede llevar de todo esto. Único lo que estamos llevando con nosotros, pues, son nuestros actos durante la vida que hemos acumulado, que hemos hecho y que son parte de lo que se llama el karma. Significa de lo que vamos a vivir y cómo vamos a vivir en el próximo nacimiento, ¿no? Entonces eso queda claro, nada se puede llevar de acá, ¿no? Entonces hay que entender qué es la materia, ¿no? Hay que entender qué es el dinero, ¿no?
Hay que entender qué son las propiedades. Hay que entender qué es el conocimiento, qué tipos de conocimientos hay. Hay que entender qué son los actos, qué es el karma. Hay que entender qué es el akarma o actos que no involucran uno en el karma. Hay que entender qué es el vikarma o actos pecaminosos. ¿No? Todo esto hay que entender. Y de acuerdo con este entendimiento hay que actuar. ¿No? Y de acuerdo con lo que hacemos y cómo hacemos, pues nos vamos a ir desarrollando. ¿No? Y nuestro desarrollo puede ser de que nos volvamos seres humanos muy fracasados, ¿no? O puede ser que nos volvemos seres humanos exitosos. Son dos lados de la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque los fracasados se van a volver exitosos en algún momento. Eso es desde la perspectiva espiritual, ¿no? Y los exitosos se van a volver fracasados en algún momento. Así es ¿no? Samsara, ¿no? Repetidos muertes y círculos de repetidos muertes y nacimientos. Eso es así, ¿no? Eso hay que entender. Por eso todo lo que es esto material hay que entender. Entender significa atender de manera adecuada sin apegarnos a ello. Y la única manera de no apegarnos a ello es apegarnos a lo eterno. Pero ambos tenemos que tener ahí presente, ¿no? Y claro, ¿qué significa ahora desarrollo espiritual? ¿No? Eso ya es todo un otro tema. Estamos en ese camino, ¿no? Y eso hemos escuchado mucho en diferentes ocasiones y vamos a seguir escuchando, ¿no? Pero tenemos que también entender esto, ¿no? Bueno, quizás algunos de los que estamos aquí, la mayoría ya somos viejos de corregir algo en nuestras propias vidas, ¿no? Quizás yo ahora voy a pensar, no voy a regresarme, quizás voy a intentar de nuevo ser piloto o algo así. No alcanza, ¿no? Pero algunos que están aquí igual son padres, ¿no? Y tienen sus hijos y, ¿no? Pueden ser padres conscientes, padres equilibrados, padres quienes van a dar lo mejor de la mejor manera para sus hijos para que se vuelvan exitosos en términos generales, ¿no? Y que no se vuelvan ahí, ¿no? Fracasos, ¿no? Lo espiritual es siempre independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede ser fracaso, pero fracaso equilibrado, pero fracasos en un sentido tranquilos internamente, ¿no? En un sentido, pues, no soy exitoso, no soy rico, no tengo posición en este mundo, pero lo asumo como esto. Igual dedico mi vida al Señor Supremo, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Significa, en lo que nosotros llamamos fracaso, desde la perspectiva, desde valores y medidas sociales modernas, pues eso no necesariamente es un fracaso, ¿no? Y lo que llamamos éxito, eso muchas veces, la mayoría de las veces, es de hecho un obstáculo. Por eso, cuando nos movemos entre esas dos dimensiones, tenemos que saber muy bien, ¿no? Qué es y cómo es, ¿no? Pero sí, sanos, equilibrados, ¿no? Responsables, eso, relacionado con esta vida, ¿no? En todas las circunstancias y al mismo tiempo, pues, en el camino espiritual. Por eso, si nos solo fijamos a lo material, ¿no? Quedamos en la nada. Pero si solo nos fijamos en lo espiritual, sin atender lo material de manera adecuada, ¿no? Eso también va a generar otros tipos de confusiones. Salvo y excepto si tenemos lo que se llaman samskaras de vidas previas, ¿no? Como por ejemplo Narottam Thakur.
Narottam Das Thakur, ¿no? Desde niño, cómo fue, ¿no? No me recuerdo exacta la edad, pero desde niño pequeño se fue de la casa, aunque sus padres eran, ¿no? Como reyes. La idea era que él también se vuelva rey, pero no, él dice, yo mi vida la dedico a Dios, ¿no? Entonces cuando viene este momento de la dedicación completa, eso no es una cosa que se puede ubicar a los tanto y tanto años, ¿no? Sí, ciertas cosas pues sí se pueden ubicar, ¿no? Lo que llamamos la pubertad, lo que llamamos diferentes etapas de la vida, ¿no? Más o menos, a veces antes, a veces después, en diferentes sociedades, diferentes tiempos también eso también se corre y se mueve, ¿no? Pero en general, esos son estas como 2 etapas de la vida. Y algunos pues desde la muy temprana edad, por sus vidas previas y por la situación de su desarrollo, ¿no? Ya van a entrar en esta vida pues de desconsideración de las cosas ordinarias. Y otros no, y otros van a tener que llevarlo toda la vida, ¿no? Algunos no se van a casar en esta vida, otros se van a casar. Algunos se van a casar y se van a divorciar y se van a casar 3 veces más, ¿no? Y al fin de cuentas van a quedar totalmente confusos, qué y por cómo. Otros van a tener un matrimonio y lo van a llevar de manera... Todas son situaciones karmáticas, ¿no? Que están ahí, que tienen efecto en nosotros, y ciertas cosas simplemente tenemos que poder también aguantarlas y no ser confundidas. Y por eso este conocimiento trascendental, espiritual, es muy importante, ¿no? Porque sin esto, pues sí, quedamos ahí como bastante desubicados. Todo el tiempo tratando de solucionar algo, lo que al fin de cuentas no tiene la solución. Entonces, es muy importante ser consciente de esto. Y bueno, son algunas palabras respecto a este tema hoy. Y bueno, vamos a dar seguimiento